¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Y qué dice la ley de Dios? Dice, no tendrás dioses ajenos ante mí. O sea, en pocas palabras, ame a Dios, a su creador, con toda su mente, alma y fuerzas. No tendrás dioses ajenos ante mí. Segundo, no hagas imágenes en semejanza a lo que hay en el cielo, en la tierra, bajo el agua, ni te les inclines, ni te les arrodilles, ni les sirvas, ni las honras, porque yo soy tu Dios, yo soy fuerte y celoso, quien visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generaciones que me aborrecen. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, santificará el día de reposo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matarás. Y cualquiera que matare es culpado del juicio. Y Jesús dijo: todo aquel que se enoje contra su hermano es culpado del juicio. El que maldiga a su hermano está en peligro del infierno. Y todo aquel que aborrezca a su hermano es asesino en su corazón. Y ningún asesino homicida va a entrar al cielo o tiene vida eterna. Arrepiéntase y crea el evangelio. Y el séptimo dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Infidelidad a su matrimonio es adulterio. Y Jesús dijo que todo aquel que mira a otra mujer para codiciarla con el taco de ojo, ya cometió con ella, porque ella está vestida para provocar, con ella, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Y si ambos no se arrepienten, van a ser lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Crea o no lo crea, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, gente. ¿Sí? La flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, gente. Arrepiéntase y crea el evangelio. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás. Y el décimo, no codiciarás las cosas ajenas. Todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos violado la ley de Dios. Y la paga del pecado es muerte, que es el infierno. La primera muerte. Y el infierno, la muerte, el Hades, van a ser lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Arrepiéntase, gente, y crea el evangelio. Dios es bueno, gente. Dios es bueno. Él es amor, pero Él también es ira. Él es juez justo. Y Dios está airado en contra de los impíos, de los pecadores cada día. Dios no va a ser burlado. Dios todo lo ve. No hay ningún pecado secreto ante Dios. Lo que usted cometa en el hotel, o en la pantalla de su teléfono, o en secreto, Dios todo lo ve. No hay ningún pecado oculto ante Dios. Dios todo lo ve. Arrepiéntase y crea el evangelio. Arrepiéntase y crea en Cristo Jesús. Porque todo aquel, el que encubre sus pecados, no prosperará, no recibirá perdón. Pero el que los confiese y los abandone, este recibirá misericordia, gente. Arrepiéntase y crea el evangelio. Hoy es el día de la salvación. Cristo te puede salvar del pecado, pero tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, tienes que reconocer que eres un vil pecador. Cristo no murió por gente buena, Cristo murió por impíos. Cristo no murió por gente buena, Cristo murió por pecadores. Pero si usted se cree bueno, entonces Cristo no murió por usted. ¿Sí? Téngalo por seguro de que si usted se cree bueno, eso es soberbia. ¿Sí? Cristo no murió por justos, Cristo murió por gente injusta. El justo por los injustos, para traernos a Dios, para reconciliarnos con Dios, gente. Arrepiéntase y crea el evangelio. Hoy es el día de la salvación. Hoy, no mañana, gente. Mañana para muchos quizás será muy tarde, gente. ¿Qué es tu vida? Como una neblina. Una neblina está aquí en la mañana y para la tarde se desvanece. El que tiene oídos para oír, oiga.
No se tapa las orejas, gente. Escuche la palabra de Dios, en que Dios manda a todos que se arrepientan, a todos, porque no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Es lo que Jesús le dijo a un joven rico, a un joven que mira a Jesús y se le inclina ante él y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo yo hacer para heredar vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él es el buen pastor. Está preguntando: ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que solo Dios es bueno y yo soy Dios? Jesús es Dios. ¿Has guardado los mandamientos? ¿Cuáles? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Adulterio es infidelidad al matrimonio. Y el adulterio comienza en el corazón. Como Jesús dijo, que todo aquel que mira a otra mujer o todo aquel que mira a otra mujer con lujuria, con el taco de ojo, para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Ella es cómplice por la manera en que se viste, por la manera en que provoca. Con ella ya cometió adulterio en su corazón. Arrepiéntase, crea el evangelio. No cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El apóstol Pablo escribió en Efesios 5, no robarás. El que robe, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos lo que es bueno. El que robaba, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos lo que es bueno, lo que es honroso, un trabajo honorable, para que tenga para sí mismo y para dar al prójimo. No robarás, porque ningún ladrón va a entrar al cielo. Ningún ladrón, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún idólatra, ningún afeminado, ninguna sodomita o hombres con hombres, o mujeres lesbianas, ningún ladrón, ningún estafadores, fraudulentos, ladrones, maldicientes, borrachos, avariciosos, no van a heredar el reino de Dios. Dios demanda que se arrepienta, que se humille ante Dios, que se arrepienta a los pies de Cristo, no ante un muñeco, una escultura de arte o imaginación de hombre que son ídolos, sino que venga a Cristo por fe, creyendo en su palabra, lo que Cristo dijo de él mismo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios el Padre si no es por mí. Arrepiéntase o le espera el lago de fuego. Aquí el apóstol Juan escribe por inspiración del Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Dice el apóstol Juan, capítulo 20 versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Fueron juzgados muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿qué es la muerte? ¿Qué es el Hades? Todos aquellos, los que han muerto sin Cristo, los que han muerto en su pecado, todo aquel que muera en su pecado, todo aquel que muera sin Cristo.
es la muerte y el Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, usted no quiere ir al infierno, pero sin embargo allí va usted, si usted no se arrepiente y cree el Evangelio. Si usted no se arrepiente y cree el Evangelio, el infierno no es fiesta. El infierno, como muchos dicen que ahí va a haber fiesta, y ahí van a estar mis amigos, y ahí voy a embriagarme, y ahí hay cerveza, y ahí hay party o fiesta. ¡Qué mentira del diablo! El infierno es tormento eterno para tu alma que no muere, como le describe el Señor Jesús Cristo, que es donde el gusano no muere, o sea, tu alma no muere, donde el fuego no es apagado, donde hay crujir, donde hay llanto y crujir de dientes. Dios le manda que se arrepienta, gente, y crea el Evangelio. Usted dirá, ya me arrepentí. Pregunta, ¿usted está siguiendo a Cristo? Porque muchos nomás han pasado por una rehabilitación, han dejado de fumar, han dejado de tomar, han dejado de usar drogas o han dejado algún vicio, y eso le llaman arrepentimiento según ellos, pero no han puesto su fe en Cristo Jesús, no se han arrepentido de su incredulidad, no se han arrepentido de su incredulidad y no han puesto su fe en Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si es por mí, y no hay ninguno bueno, solo Dios. No mentirás, no robarás, usted ha mentido, usted ha robado, no cometerás adulterio. Y Cristo dijo, cada vez que usted mire a otra mujer que no sea su esposa, con el taco de ojo, con lujuria, usted está cometiendo con ella adulterio en su corazón. Y la palabra de Dios nos advierte que no se engañe, gente, no erréis. Él no sabe que los injustos no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, los que fornican, los que tienen sexo fuera del matrimonio, los que fornican, los que creen que nadie los ve, pero Dios todo lo ve, el Todopoderoso, el Dios que es justo, el Dios soberano, omnipotente, todopoderoso, el Dios omnisciente, el que todo lo sabe, soberano, infinito, el Dios, el que creó los cielos y la tierra. Él todo lo ve. Él ve cuando usted está fornicando, teniendo sexo fuera del matrimonio. Él ve todo cuando usted se roba algo. Dios todo lo ve. El homicidio, los estafadores, Dios todo lo ve. La mordida, todo lo que se ocurre, todo lo que se hace que es en contra de la palabra de Dios. Dios todo lo ve, gente. Aún los motivos de tu corazón, los motivos de tu corazón, cuando tú supuestamente haces algo bueno para alguien, Él ve que no lo haces para la gloria de Dios, no lo haces para gloria de Dios, lo haces para gloriarte a ti mismo, para sentirte bien. Dios todo lo ve y Dios juzgará los secretos de todo mundo mediante Cristo Jesús. Arrepiéntase y crea el Evangelio. Cuando usted se arrepiente y cree en Jesús, cuando usted se arrepiente de corazón, con un corazón contrito y humillado, cuando usted se arrepiente y usted cree, usted pone su fe en el Cristo de la Biblia, el que murió por sus pecados y fue sepultado y al tercer día resucitó. Cuando usted se arrepiente y cree en Él,
Dios, por su sangre que Cristo derramó en la cruz, Él le lava todos sus pecados, gente. Ahora en Cristo somos lavados, somos santificados y somos justificados, declarados justos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, y por Él, Espíritu de Dios, gente. Arrepiéntate. Le suplicamos a todo el mundo que se arrepientan. Muchos son llamados al arrepentimiento, pero solo muy pocos. Hay un remanente. Solo muy pocos. Le bendiga, joven, y lo salve. Arrepiéntase y ponga su fe en Cristo Jesús y traiga frutos dignos de arrepentimiento. Porque no es suficiente decir yo creo en Dios, porque también los demonios creen y tiemblan. También los demonios, ellos creen y tiemblan, porque saben los demonios de que el lago de fuego ha sido preparado para Satanás y sus demonios. Arrepiéntase, busque al Señor mientras usted tiene aliento. Busque al Señor mientras usted esté vivo y tenga aliento. No piense en su pecaminoso corazón, ya que esté más viejito me voy a poner ahí con Dios. Dios no es burlado, gente. De repente puede pasar aquí un tiroteo, un accidente, y usted ahí quede muerto, gente. Y quede muerto y mueran sus pecados. Y si usted muere sus pecados, usted va a dar cuentas ante el gran trono blanco, gente, donde usted va a ser lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Arrepiéntase y crea el Evangelio, crea en Cristo Jesús, en que Jesús, el Hijo de Dios, el que no estimó el ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Arrepiéntase y crea el Evangelio. Jesús Cristo, Él dio una parábola a los que confiaban en sí mismos que eran justos y a otros menospreciaban. Dijo Jesús que fueron subieron dos hombres al templo para rezar o para orar. Uno era un fariseo, el otro era un publicano. Uno era un fariseo, un hombre muy religioso, muy conocido en la ciudad, como un hombre muy piadoso, muy conocido, muy exaltado por la gente, por la sociedad. El otro era un publicano, un cobrador de impuestos, un hombre que era menospreciado. Pues los dos, dice Jesús, que subieron al templo a orar. El fariseo, entrando al templo, se puso en pie, orando en sí mismo, diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás ladrones, injustos, dice este fariseo religioso, lleno de orgullo, diciendo: Dios, te doy gracias que yo no soy como estos mugrosos pecadores. Decía este fariseo: yo no soy como estos ladrones, como estos adúlteros, o como estas adúlteras, o yo no soy como estos injustos. Él estaba lleno de orgullo, él menospreciando a otros, él se estaba inflando de orgullo, se creía muy, como dicen aquí en México, se creía muy, él se creía muy, y diciendo: no soy como este publicano, dice: yo pago mis diezmos o mis ofrendas, yo doy mi limosna, todo lo que gano, dice.
y yo ayuno 2 días por semana. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Este hombre se estaba vanagloriando. Estaba lleno de gloria, de su propia gloria, estaba lleno de orgullo, de puro yo. Y no estaba él ni orando a Dios, porque Dios, Él no escucha las oraciones de los orgullosos, de los soberbios. Pero si usted se humilla ante Él, Dios a usted lo escucha y lo exalta. Como a este otro hombre, el cobrador de impuestos, que dice la palabra de Dios, dice Jesús que el cobrador de impuestos ni siquiera se acercó al templo, él alejado del templo. Él ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, porque él se sentía indigno de él levantar sus ojos al cielo. Él estaba humillado hasta el polvo y él se daba golpes al pecho. Eran golpes de condenación, porque él reconocía de que él estaba condenado ante Dios. Él estaba humillado, él estaba quebrantado, él estaba pobre en espíritu. Él clamó a Dios diciendo: Dios, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Señor, sé propicio a mí, un pecador. Ten piedad de mí. Este hombre estaba humillado, gente. Este hombre estaba quebrantado. Él estaba humillado, ni siquiera levantando sus ojos al cielo, reconociendo de que él no merece el cielo, de que él merecía condenación. Pues Cristo dijo de este hombre, que este hombre se fue a su casa perdonado, justificado, como si nunca hubiese pecado. Pero el otro hombre, el orgulloso, el religioso, él se fue peor, doblemente hijo del diablo. Porque todo aquel, el que se humilla, será exaltado, pero el que se exalta será humillado, gente. Sigamos el ejemplo del publicano, el que se humilló. Hay que reconocer de que hemos pecado contra Dios y clamar a Dios: Señor, sé propicio a mí, un pecador. Señor, ten misericordia de mí, un pecador. A este es el que el Señor mira a él con gracia. Él lo mira al de contrito y humilde espíritu, y el que tiembla ante su palabra. El Señor lo exalta, el Señor te da gracia, el Señor te da perdón, el Señor te da salvación, no porque lo mereces. Eso es misericordia, en que el Señor no nos otorga a nosotros lo que merecemos. Al contrario, nosotros merecemos el infierno. Pero cuando Dios te perdona, eso es misericordia. Cuando Él te da gracia, en lugar de condenación, le dice el Señor a la mujer, a la ramera, a la que fue encontrada en el adulterio, cuando ella fue puesta en medio por los fariseos, diciendo: esta mujer la encontramos en el adulterio, en el mero acto. Dicen los fariseos: a esta mujer la encontramos en la cama, teniendo sexo con un hombre que no es su esposo. Y la pusieron en medio de la mujer, iban a hacer un ejemplo de ella, estaban listos para apedrearla. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Jesús se inclinó él, y él escribió con el dedo en la tierra, y les dijo a ellos, a estos fariseos: el que entre ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y se inclinó él por segunda vez y escribió con el dedo en la tierra. Y todos los que oyeron, sintiéndose culpables ellos en su conciencia, soltaron las piedras y se fueron, comenzando con el mayor hasta el menor. Y Jesús, levantándose, mirando a nadie, a más que la mujer ramera, le dice: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿No hay ninguno que te condene? Ella dijo: nadie, Señor. Jesús dijo: yo tampoco te condeno.
vete y no peques más. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me siga a mí no andará en pecado, no andará en tinieblas, no tendrá la luz de la vida, gente. Cristo Jesús, Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, gente. Esto no es una excusa para andar en pecado. Si usted no cree en Jesús, usted sigue condenado. Cristo vino Él a salvar a pecadores. Pero si usted se cree bueno, usted sabe que usted anda en pecado. Ustedes, los que tienen orejas para oír, ustedes saben de que lo que ustedes ustedes saben en su conciencia, ustedes saben en su conciencia que lo que están haciendo es pecado contra Dios y que a la muerte, al infierno los lleva. Ustedes saben, no endurezcan su corazón. Cristo, Él te recibe si te arrepientes y confías en Él. Si te arrepientes humildemente, reconociendo, yo soy un vil pecador, soy esclavo del pecado. Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, soy esclavo del pecado. Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Pero reconoce que tú no puedes salir de ahí. Reconoce que tú no puedes cambiar, porque esa es nuestra naturaleza sin Cristo. Dice la palabra de Dios en Job que el hombre o la mujer, los dos, son abominables y viles pecadores que beben el pecado como agua. Esa es nuestra naturaleza sin Cristo. Somos como el perro que vomita y luego vuelve a comerse el vómito. Necesitamos nacer de nuevo. Clama al Señor que lo salve, que te cambie, que te transforme, que te ponga un nuevo corazón, un corazón que ame a Cristo, que ame la santidad, que ame su justicia, un corazón que ame su palabra. La razón por la cual sigues tú como perro que vuelve al vómito, o como el puerco que se lava y vuelve a revolcarse en el pecado del sexo, en el pecado de la idolatría, en el pecado de tu borrachera, en el pecado de tus drogas. La razón por la cual tú sigues en la misma corriente, tú sigues en ese mismo ciclo, en ese círculo de pecado, es ¿por qué? Porque necesitas tú ser salvo por Cristo. Necesitas tú ser regenerado. Necesitas tú nacer de nuevo. Como Cristo dijo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, el judío, él dijo, ¿cómo un hombre ya siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar al vientre de su madre por segunda vez? Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de nuestro primer nacimiento y nuestra necesidad de un segundo nacimiento. Porque lo que es la carne, Jesús dijo, carne es, de lo que es del Espíritu. Espíritu es. No te maravilles, Jesús dijo, que te he dicho, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y oyes el chiflido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel, el que ha nacido de nuevo, gente. Clamen al Señor que lo salve. Clámenle a Cristo que tenga misericordia de ti. Cristo, Él vino a este mundo para morir por pecadores. Dice aquí en Gálatas
capítulo 5, en el libro, en la carta a los Gálatas, dice la palabra de Dios, dice aquí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. No usemos la libertad como ocasión para seguir en pecado, gente. No usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amor? Para muchos, los que no conocen a Cristo, el amor es pura lujuria, el amor es pura lascivia. Cuando dicen que me enamoré a primera vista, dicen me enamoré por primera vista cuando el hombre mira a una mujer encuerada, a una mujer semidesnuda o encuerada, y dice que se enamoró. Eso no es amor, eso es lujuria, eso es lascivia. O cuando el hombre mira a la mujer, sea que esté toda vestida, la mira guapa, toda perfumada, y dice que se enamoró, se casan, pero en cuanto engorda, ya la deja por otra más bonita por fuera. Eso no era amor, eso no es amor y no era amor, eso es lascivia, eso es lujuria. Dice aquí la palabra de Dios, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nos mordemos y nos comemos unos a otros, mirad que también no nos consumamos unos a otros. Digo pues, andar en el Espíritu Santo y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Por qué? Dice, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu Santo, porque el deseo de la carne va en contra del Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Los que no conocen a Cristo Jesús, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio o infidelidad al matrimonio, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. El matrimonio fue diseñado por Dios en el jardín de Edén, entre un hombre y una mujer. Y lo que Dios ha unido, lo que Dios ha juntado, que el hombre no lo separe. Los dos serán una sola carne. Ese es el matrimonio. El matrimonio entre una mujer y un hombre. No mujeres con mujeres, hombres con hombres. Eso va en contra del diseño de Dios. Esto es pecado. Aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son fornicación. El sexo es un don de Dios, que Dios dio para ser disfrutado en el matrimonio, no en negocio, no en fornicación, sino el sexo es un don de Dios, que Dios ha regalado al matrimonio, para que el matrimonio, los que se han casado ante Dios, los que han hecho un compromiso ante Dios, un pacto con Dios, para que el matrimonio, mujer y hombre, Adán y Eva, no Adán y Esteban, sino Adán y Eva, disfruten del sexo en el matrimonio y tengan hijos. Para eso el Señor diseñó el matrimonio.
y para la familia, para que se multiplicasen en la tierra. Y dice aquí el siguiente, que y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, que es el inclinarse, darle culto, venerar, darle respeto, adoración a alguna imagen, escultura de arte o criatura, en lugar de darle adoración al Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Esto es idolatría. Que usted incline su corazón, que usted ponga su afecto en las cosas terrenales, en lugar del Dios celestial. Dios nos ha mandado que amemos a Él con todo corazón, alma, mente y fuerzas. Pero aquí dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Aquí hay mucho negocio también de hechiceros, los que leen según te leen la mano o te leen las cartas. Todo eso es hechicería, brujería. Dios aborrece a tales, los que hacen negocio de hechicerías o brujerías, o los que creen que te pueden leer el futuro, tu futuro, los que siguen su, ¿cómo se dice? Su horóscopo, los que siguen sus señales. Todo eso es brujería, hechicería. Si usted quiere saber su futuro, usted lea la Biblia. Dice la palabra de Dios acerca de su futuro, que si usted se arrepiente, usted va a ser lanzado al lago de fuego. Eso dice la palabra de Dios acerca de su futuro, gente. Si usted no se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, usted va a pasar su eternidad después de la muerte en el lago de fuego. Arrepiéntase y crea el Evangelio. Dice aquí que las obras de la carne son hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu, la evidencia de que usted ha nacido de nuevo, el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor al Padre, a Dios, amor a Cristo, amor al Espíritu Santo, amor a su palabra, amor a los hermanos en Cristo, amor a los enemigos, amor al prójimo. Y si usted ama al prójimo, si usted realmente ha sido salvo y puesto fe en Cristo, usted va a demostrar su amor al prójimo en que usted no va a querer fornicar o tener sexo con esa persona, a menos de que no sea su esposa. Si usted ama a su prójimo, usted no le va a querer hacer daño, no le va a robar, no le va a envidiar. Como dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor al prójimo. Amor al prójimo es en que usted no va a tener sexo con esta persona a menos de que no sea su esposo o esposa. Eso es amor. Porque lo demás, que es lascivia, es como el joven que se estaba comiendo un pescado frito. Llega un anciano
Y le dice al joven, oye joven, ¿por qué te estás comiendo el pescado? Dice el joven, porque a mí me encanta el pescado. Dice, yo amo el pescado, a mí me encanta. Dice el anciano, joven, tú no amas el pescado, tú te amas a ti mismo, eres egoísta. Si realmente amarías el pescado, lo dejarías en el agua. Y así es el llamado amor de muchos, en que miran a la otra persona como un pedazo de carne, para que satisfaga sus deseos carnales. Eso es lascivia, eso es lujuria, esos son deseos carnales. Y los que practican tales cosas van a ser lanzados al lago de fuego. Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Cristo murió por pecadores, por impíos. Cristo no murió por gente buena. Si usted se cree buena, usted está lleno o llena de orgullo, soberbia. Y Dios aborrece al soberbio, al orgulloso. Arrepiéntase, humíllese ante Dios y Él te aceptará su tiempo. Y lo demás aquí en la lista del fruto del Espíritu Santo son gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, o que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo dejamos con esto, gente. Clame al Señor que lo salve. Usted no ha oído esta palabra por coincidencia. Usted no ha oído esta palabra por coincidencia, gente. ¿Okay? Quizás sea su única oportunidad de usted arrepentirse y poner fe en Cristo. Porque si usted, solo por gracia de Dios, amanezca mañana, pero entre usted más sigue en su pecado, usted más sigue endureciendo su corazón. Entre más usted endurezca su corazón, Dios más lo va a entregar a lo que usted quiere, a su pecado, más y más, gente. Arrepiéntase mejor, humíllese y clámele al Señor que lo salve, que te tenga misericordia. Hay un solo Dios y un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese solo mediador es Cristo Jesús, porque no hay ningún otro nombre. No hay ningún otro nombre dado bajo los cielos entre los hombres por cual podemos ser salvos. Y ese nombre se llama Cristo Jesús. Arrepiéntete, porque de tal manera amó Dios. En esta manera Dios ya demostró su amor hacia el mundo, no nomás los judíos, sino hacia gentes de cada nación, tribu y lengua, en que Él ha dado a su único Hijo, Jesucristo, de que todo aquel que se arrepienta y crea en Él, todo aquel que crea en Jesús, no se pierda, no termine en el lago de fuego, sino que tenga vida eterna, gente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Arrepiéntase, gente, y venga a Cristo. No importa lo que el mundo diga de ti, aunque el mundo te aborrezca, aunque pierdas tu negocio, aunque pierdas tu trabajo deshonorable, arrepiéntete y cree en Jesús y busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él te otorgará, Él te añadirá a tus necesidades. Cristo, Él ama a sus ovejitas, Él ama a su pueblo. Cristo ama a su iglesia, por la cual Él dio su vida. Arrepiéntase, gente, arrepiéntase y crea el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya.